Hay veces que nos encontramos con una persona y nos da alegría encontrarla. Ah, sí. Conocerla. O confianza. Sí. ¿Cómo estás? Bien. También Y hay otros encuentros que son nefastos. Ah, sí. Que no quería nunca encontrar. O quería salirse rápido, ¿no? Sí. Así es. Cambiar lugares. Todo eso se debe a la ley de la recurrencia. Tus enemigos en esta vida serán tus enemigos en la próxima vida. Es lo contrario también. No. Los amigos de esta vida, lo contrario, necesito los amigos de esta vida. Sí, los amigos serán tus amigos. Qué bueno. Sí. Tu esposa será tu esposa, tus hijos serán tus hijos. Eso se llama ley de la recurrencia. Ley de la recurrencia. Así es. Todos los seres humanos tienen sus encuentros con los seres con los que convivieron. También con los lugares, creo. Los lugares, por supuesto. Hay lugares donde uno llega y ve que hay muchas cosas que lo atraen de ese lugar. Sí. O lo repelen. También. Entonces les decía que así es. La ley de la recurrencia nos acerca a los seres queridos y nos aparta de los seres enemigos por el camino de la discordia. Si hay gente que no te ha hecho nada, que puede ser buena, pero tú no la quieres. No sé por qué. Sí, no sabe por qué, y es por los lazos del pasado. Debe ser. Sí. Es lo contrario también. Lo contrario. Es una ley también interesante que yo puedo escuchar. Cuando alguien te está simpático, tú eres lo mismo por ello. Exacto. Esta ley es muy buena recordarla, porque mucha gente es tímida aproximarse de alguien que eres simpático porque piensa de molestar, ¿no? En cambio, por ello, tú eres simpático y gusta. Así es. Así es. Se llama afinidad. Afinidad. Lo contrario de afinidad es repeler. Repeler. La repelencia. Y hay personas que hablan las cosas pero sin saber el fondo, ¿no? Dice, este es repelente, tal. Sí. También, maestro, yo creo que en la manera en que nosotros tenemos paz con nosotros mismos, encontramos gente afinidad con los otros también. Pero por supuesto, Fabricio, el nivel de ser atrae. Claro. El nivel de ser atrae las circunstancias de la vida. Porque nada es por casualidad. Todo es por causalidad. Sincronicidad también, ¿puede ser? Sincronicidad. Así es. Yo aquí en Bolivia he encontrado muchas personas afines y muchas personas contrarias, adversas. Yo aquí lo demás afines. Aquí en estos países lo demás afines. Sí. Así es. Así es. Así es. Que tú estás buscando eso, tú estás haciendo, ¿no? No, por ejemplo, en mi país no me pasa. Claro, que 70 millones de personas, ¿no? También, ¿no? No es difícil. En un grupo de estudios esotéricos que tuve en Italia por el año 700, estabas tú. Por eso nos estamos reencontrando. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué ciudad? ¿Te acuerdas? Es viejísimo, Fabricio. Empecemos con descuentas, ¿no? Regalo, qué lindo. Somos tan viejos los seres humanos que Jesucristo dijo que ya deberíamos ser todos maestros. Y alimentarnos del sol, ¿no? Sí, ya deberíamos ser individuos solares, en vez de andar cargando la luna. Y además beber agua y no necesitar alimento, en realidad. Bueno, como frutos, ¿no?
frutos y verduras y frutas. Los venusinos tienen una alimentación muy especial. Ya. Adelante. Los venusinos mezclan harina de pescado con harina de frutas. Y de eso se alimentan. ¿Cómo está? Buenas noches. Harina de pescado y harina de frutas. Es su alimento. Tienen una especie de fábricas en el mar. Esas fábricas procesan el tamaño y la edad de los peces. Para ayudarlos a ascender. Para que no se les tronche la vida. ¿Sabes cómo es tronchar, no? Como aquí en la tierra la pesca, por ejemplo, es indiscriminada. Lo que cae en las redes muere. Y la trucha, por ejemplo, que no era del lago, está matando el pejerrey. Ya lo mató. Ya, ¿no? Ya es difícil. Son los pequeños, ¿no? Es difícil encontrar al pejerrey. Y están cabrosos el pejerrey. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno. El pejerrey ya no se lo encuentra. En realidad se llama pez rey. Pero para pronunciar más rápido dicen pejerrey. Ah, sí, sí. El pez rey. Pero... por su calidad de nutrientes. Pero podemos hacer algo todavía, seguramente, ¿no? Pero no es la trucha la que se ha comido, es un pez que soltaron acá los peruanos. El salmón, creo, ¿no? En el lago. No. Es un pez que no se come. Pero la trucha también. ¿Cómo es que se llama, David? Ese pez que han soltado que está acabando con el pez rey. Pero no es la trucha, ¿no es? En todo caso, el lago viene de la Atlántida. En la Atlántida hubo un proceso que le llamaron el diluvio. No fue ningún diluvio que llovió noche y día. Fue el cambio del lecho de las aguas. Entonces lo que era alto se bajó y lo que era bajo se subió, y este lago se subió con agua y todo y permanece desde entonces, desde la civilización anterior, que eran los atlantes. Entonces, todas estas tierras infértiles que hay en América, especialmente en Bolivia, hay mucha tierra infértil. Si se pusieran a buscar, encontrarían muchos crustáceos. Muchos crustáceos. ¿Cómo es que se llama ese proceso donde se quedan petrificados? Se fosiliza. Gracias. Muchos fósiles. Porque todo eso era la parte donde estaban las aguas del Atlántico, en el continente Atlante. Entonces todas esas tierras se elevaron. Y el misterio del lago es que se elevó con el agua y todo. No es un templo realmente. Es un fenómeno más bien de tipo geológico. Es claro que eso tiene su valor espiritual, ¿no? Que esas aguas se hayan mantenido
desde tantos milenios, ¿verdad? Y es un regalo de este lugar también, ¿no? Sí, y no es agua dulce. ¿Sabían que el lago no es agua dulce? Daga no es dulce. No es dulce, no se puede tomar. ¿Es salada? ¿Con sal? Es salada, porque era agua del mar Atlántico. Así es. Hay que volver al lago con esa visión. Sí. Y el lago tiene unos movimientos, podríamos decir, centrífugos. Por eso es que las personas que caen al lago difícilmente la pueden recuperar, porque esos movimientos centrífugos del lago llevan para allá y traen para acá, en forma de remolino. Esa es la palabra, remolino. Las ciudades que dicen que están, las ciudades sagradas, no, las ciudades sagradas existen, pero en el Tiahuanaco. Ahí están las ciudades sagradas. Pero también indican de que hay dentro. No, no hay en el lago eso. ¿En el lago menos? No. No hay, porque yo he entrado, en mi cuerpo astral he entrado al lago. Y ese sentido del movimiento centrífugo lo he vivido. Pero claro, como no es un cuerpo físico, no lo pueden destruir. El cuerpo físico sí lo hacen talco, las corrientes. Ese movimiento centrífugo quiere decir fuerza que va del centro hacia afuera, centrífugo. En el caso de la energía sexual, por ejemplo, el movimiento que la gente utiliza es el centrífugo. Entonces sus energías creadoras las expulsan por el movimiento centrífugo. Nosotros utilizamos el movimiento centrípeto, de abajo hacia arriba, no de abajo hacia afuera, sino de abajo hacia arriba, utilizando los conductos de ascenso de la energía sexual. La gente solo conocen los conductos de descenso de la energía sexual. Nosotros llamamos a la energía sexual hidrógeno. El hidrógeno Si12 es la energía creadora que se forma de los elementos más finos que ingresamos al organismo. Los elementos más finos se convierten en la energía sexual. Hay otros elementos que son procesados por el centro del instinto y producen energías de menor calidad. Por ejemplo, la energía que usamos para pensar es muy inferior a la energía que utilizamos para amar, para sentir el amor. Por eso es que esas historias de amor a primera vista y ese tipo de cosas acontecen porque la energía que promueve esas situaciones humanas es demasiado fina y demasiado poderosa. De modo que ese hidrógeno maravilloso que se llama energía sexual tiene poderes muy grandes. Mediante la utilización de esta energía podemos alcanzar la inmortalidad.
del alma. Porque el alma del ser humano no es inmortal. El alma se puede perder. El alma. El espíritu no. Jesucristo decía, ¿de qué le vale a un ser humano canjearse todos los bienes del mundo si pierde su alma? Así es que el alma se puede perder. El alma es como un embrión depositado en la estructura humana para que a través de ella el ser humano se vuelva un Dios. Pero a los seres humanos no les gusta convertirse en dioses. Les gusta convertirse en pobres diablos. Eso sí, a eso van corriendo. Corren a convertirse en pobres diablos. Aprenden todo lo malo. Lo malo lo aprende más rápido. Rapidito. Hay que ver los niños cómo aprenden las cosas malas tan rápido. Y el aprender a leer y a escribir les cuesta. Todo un año dándole. En cambio, el odio, los malos hábitos, Hablar mal. el vocabulario vulgar, rapidito se aprende. Cuando yo me fui a vivir en el Brasil, tuve que hacer un esfuerzo. ¿En qué ciudad te fue? En varias ciudades. Ah, sí, te quedaste. Río, San Pablo, Porto Alegre, Belo Horizonte. Una locura en Brasil, ¿no? Una locura. Tuve que hacer un esfuerzo porque escuchaba las cosas vulgares y se me grababan. Comenzaba a repetirse en mi mente. A veces hasta lo utilizaba en las conversaciones y causaba cierta hilaridad en las personas el que yo, siendo un misionero internacional, usara el lenguaje vulgar del pueblo. Tuve que cortar eso. Malo. Cargar cosas malas, basura, suciedades. Eso hay que eliminarlo. Así es que mediante la transmutación, mediante la utilización de los conductos ascendentes de la sexualidad, podemos convertirnos en dioses. Utilizando el sistema centrífugo, expulsando el hidrógeno sexual del organismo, Sería el esperma. el esperma sagrado. Es mejor no expulsarlo entonces. No expulsarlo nunca, porque es una energía sagrada. Es tan sagrada y tan poderosa que una sola partícula microscópica de energía sexual masculina y de energía sexual femenina pueden producir esto. Un cuerpo como este. No se imaginen que el cuerpo es cualquier cosa. El cuerpo es una estructura muy minuciosa, llena de infinidad de elementos de expulsión y de increción. El máximo de este poder. Sí. El mundo, no hay más. Así es. Entonces, es todo un laboratorio. Hay una infinidad de glándulas trabajando constantemente. Y hay algo que es sumamente extraordinario. ¿Cuánto nos dura eso? A veces hasta más de 100 años. Hay personas que siguen respirando después del siglo de existencia. De modo que el cuerpo no es cualquier cosa.
Por eso debemos cuidarlo, mantenerlo limpio, bien alimentado. Bien alimentado no significa comerse una cantidad enorme de comidas, sino comer lo que sustente todo el sistema de tejidos, todo el sistema muscular, todo el sistema sanguíneo y especialmente nuestra energía sexual. Por allá los mexicanos, cuando una persona es mala, perversa, dicen que es hijo de mala leche. La leche en el sentido sexual significa la energía creadora, la madre y el padre de nosotros. Por eso decimos al persinarnos, decimos en la frente, en el nombre del Padre, la parte más alta, está el Padre, el Espíritu Universal, con sus átomos divinos. La siguiente palabra es en nombre del Hijo. La religión católica ha enseñado a decir que el nombre del Hijo es aquí. ¿Eso será posible? ¿Cuándo hemos visto a alguna mujer que tenga un hijo por el pecho? ¿Cuándo hemos visto que la relación sexual se establezca por el pecho? De modo que eso lo inventaron los clérigos porque tenían vergüenza del sexo y un poco de odio también. Entonces la verdadera forma de persignarse es del cerebro al sexo, porque el sexo es el que da el hijo, no es en el pecho. En el pecho se da el amor, corazón, el Espíritu Santo. Así es como debemos persignarnos, porque de lo contrario hacemos una cruz cabeza para abajo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queda la cruz invertida, ¿verdad? De modo que es necesario comprender el valor extraordinario de la fuerza creadora del universo, que vive y palpita en nuestras gónadas sexuales. Así es que el hombre y la mujer tienen todo el derecho de disfrutar de la dicha del amor y del sexo, pero no violar el sexto mandamiento, no fornicar. En latín, forno significa horno. En italiano debe ser forno también. Sí. Entonces el forno humano está en las glándulas sexuales, en los órganos sexuales. Ese es el forno, es decir, el lugar del fuego. De modo que el mandamiento sexto de la ley de Dios dice no fornicar, no utilizar el fuego para el placer del orgasmo. Y en otra parte del Evangelio dice, el que fornica peca contra el Espíritu Santo. Y en otra parte dice, todos los pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. De modo que nosotros los gnósticos, desde milenios, conocemos que el fuego sagrado que nos transforma en seres superiores es nuestra energía creadora. Y como les decía, esta energía se forma
con las partes más finas de los alimentos y del aire que respiramos. Así se forma nuestra energía sexual. Hay que cuidarla como un tesoro muy sagrado, porque con esa energía experimentamos la dicha de amar. Experimentamos el connubio sexual con el ser amado. De modo que ese es el gran misterio de la vida espiritual de los seres humanos. Cuando los seres humanos no habían fornicado, donde la Biblia dice no habían comido el fruto prohibido, entonces vivían 200, 300 años. Entonces la palabra Adán y Eva no se refería a una pareja, que muchos ingenuos creen que era una pareja que andaba por ahí pelada, y eso nunca existió. Los seres humanos de la primera y segunda generación usaban bellísimas túnicas adornadas con oro, porque eran seres superiores. Todo eso se perdió cuando nos comimos las manzanas de las Hespérides, cuando cometimos el delito de expulsar del templo sagrado las aguas de la vida. De modo que nosotros, los gnósticos cristianos, nunca fornicamos. Amamos profundamente a la mujer, y la mujer ama profundamente al hombre, y nunca cometen el delito de fornicar. De esa manera se desarrollan dentro de nuestro mundo interior lo que se llama los cuerpos existenciales superiores. Una persona que solo tiene un cuerpo, el cuerpo físico, no vale nada, porque se muere el cuerpo físico y ¿en qué queda? Queda en las tinieblas, en la oscuridad. ¿Por qué los seres humanos que están vivos tienen miedo a los que se han muerto? Porque los muertos son fantasmas, no tienen cuerpo para seguir viviendo después de la muerte. Entonces quedan convertidos en fantasmas. Así es que los vivos tienen miedo de los fantasmas, que llaman difuntos, porque de todos modos la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico. El gran problema de los seres humanos es que no recuerdan. Viven en un estado de sueño profundo y no pueden recordar. Si le preguntamos a una persona, ¿dónde estabas antes de estar en ese cuerpo? No puede responder. No tiene conciencia de eso. Por eso es que es indispensable despertar, eliminar los sueños. ¿Cómo? Recordándonos, todos los días, constantemente, hasta que logremos una plena conciencia de sí. Plena conciencia de sí significa conocernos, saber quién somos, de dónde hemos venido y para dónde vamos. Porque el no saber para dónde vamos es muy peligroso. Cuando una persona emprende un viaje, sabe para dónde va.
va a Europa, va a América del Norte o del Sur, etcétera. Nosotros cuando emprendemos el viaje del nacimiento hasta la muerte, debemos saber para dónde vamos a ir, ¿verdad? Eso es posible. ¿Cómo? Recordándonos, no vivir durmiendo. Autorrecuerdo permanente, constante, hasta que se desarrolle en nosotros una conciencia plena de lo que somos, de dónde hemos venido y para dónde vamos. Porque podemos estar yendo para el infierno. Si no lo sabemos con claridad, podemos estar viajando para el infierno. Y podemos pasarnos la vida trabajando para el diablo, en vez de trabajar para Dios. ¿Verdad que es muy peligroso estar trabajando para el diablo sin saberlo? Ellos hacen de todo porque nosotros no tenemos cuenta de esto. Exactamente. La primera cosa que hace es esconderse. Esconder. El engaño. Sí, el hipnotismo. ¿Cómo se llama ese fuego o juego que hacen los magos? Ese juego en el que hacen creer a las personas lo que no es. Ilusionismo. De modo que las personas así viven la vida con una falsa ilusión. El que es pobre piensa que teniendo mucho dinero va a ser feliz. El que es rico piensa que teniendo más riqueza va a ser feliz. Pero la felicidad no depende de ningún factor externo. La felicidad depende plenamente de un estado interior, de armonía, de claridad, de libertad, de justicia, de amor, sobre todo amor. ¿Qué dijo Jesucristo en relación con el amor? Amaos los unos a los otros, como vuestro Padre que está en secreto os ama. Nosotros no podemos amar porque dentro cargamos el antídoto del amor, la antítesis del amor, el odio. Basta que alguien haga o diga algo que no nos guste y comenzamos a odiar. Eso es espantoso. Porque lo más grande del ser humano es el amor. Y en el sentido opuesto, lo más grande es el odio. Por el odio, un ser humano puede matar a otro, quitarle la vida, ¿verdad? Lleno de odio, de ira. De modo que el autorrecuerdo, mis queridos hermanos y amigos, el autorrecuerdo nos conduce al crecimiento aquel del que habló la Biblia. Creceos y multiplicaos. Dijo primero crecer, después multiplicar. De modo que la multiplicación está en segundo lugar. El primero es el crecimiento, el desarrollo de la esencia divina. El crecimiento del embrión cósmico que está depositado en nosotros. Podemos platicar acerca de estas inquietantes cuestiones. Tienen la palabra.
Maestro, ¿cómo transmuta a las mujeres? Los conductos de ascenso de la energía sexual los tiene la mujer y los tiene el varón. En la mujer parten de sus ovarios y van hasta su cerebro. En el varón parten de sus testículos, sus conductos de ascenso, y van hasta el cerebro. Como dije, el cerebro es la parte más alta, donde tenemos la conciencia de que somos seres humanos. Por eso allí decimos en nombre del Padre. De modo que cuando ponemos agua al fuego, cuando llega a cierto grado de calor, el agua desaparece, ¿verdad? Se secó el agua, decimos. No se ha secado, se ha evaporado, y eso es muy diferente. De modo que cuando la relación sexual llega a cierto grado de calor, entonces las aguas seminales se evaporan, se van hacia adentro y hacia arriba, despertando en nosotros los poderes divinos. Seres humanos no tienen poderes divinos, tienen poderes diabólicos. Va a pelear, va a engañarse unos a otros, para adulterar, para robar. Son poderes malignos. Lo contrario de esos poderes son las virtudes. Las virtudes hacen que el hombre se vuelva fuerte, auténtico, libre. Y los poderes malignos hacen que el hombre se vuelva débil y cobarde y maloliente. ¿Verdad? Hay veces que el hombre va a acostarse con la mujer y la mujer le dice, anda, duchate, está hediondo. Porque la mujer es más cuidadosa en eso, de la higiene corporal. ¿Entendiste, amigo? Entonces, maestro, lo mejor sería no hacer sexo con nadie. No tener pareja, ¿cómo se puede hacer? Por el contrario, el hombre debe tener una buena mujer para convivir, para amarla, con sexo y todo. Con sexo. Sí. Hay que retirarse del acto sexual antes de la eyaculación de la inseminis. Entonces sobre esto. Así es. Pero al hombre, cuando que no hay eyaculación, algunas veces le hace mal el cuerpo. La cabeza, la barriga. No se puede pasar esto. Porque uno no transmuta la energía. Hay que hacer que la energía se evapore, no que se eyacule. Cuando la energía se evapora, entonces impregna todo nuestro cosmos interno de luz, de fuego. Cuando alguien es adolescente, que hace mucha masturbación, como he hecho lo demás, creo, es un gasto grande de energía. Muy grande. Estas son las cosas. Creo que un hombre... Normalmente un hombre, cuando llega al conocimiento y a la práctica de la transmutación de sus aguas, le cuesta muchos años llegar a volver a tener el cuerpo de su juventud, de su infancia, porque ha desperdiciado el combustible. En vez de regar el jardín, ha botado el agua por otro lado. Es que nadie informa de esto. En realidad, yo cuando estaba adolescente, nadie me informó. Nadie te informa. Mi padre me dice, hace más sexo que puede con más mujeres que tú puedes.
Facha el amor y no facha la Sí, cara. sí, me dice todo eso. Los amigos hacen lo mismo. Hay información, eso. Sí. No tenemos información. Errar es de humanos, Sí, perseverar. pero es de necios seguir en el error. Claro, perseverar es diabólico, ¿no? Maestro, una pregunta, señor. Por ejemplo, yo escucho alguna noticia en la televisión, me voy a la movilidad y esa noticia me viene a la mente, o alguna obligación pendiente, o alguna discusión con mi esposa. Y ya estoy empezando a dormir, maestro, cuando ya viene el pensamiento. Ya no me estoy autorrecordando. Sí, porque recordar lo malo es como atraerlo. Claro. Sí. Cuando nosotros vamos a la mesa para alimentarnos, no comemos nada podrido, ¿verdad? A la misa, a la misa. A la mesa, a la mesa. No comemos nada podrido, comemos lo más limpio que podemos, lo más puro, ¿verdad? Cuando nosotros estamos recordando cosas feas, es como si estuviéramos alimentándonos con cosas podridas, Claro. psicológicamente hablando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, nada de comer porquería, fuera. Para eso nos sirve nuestro escudo de Perseo, el autorrecuerdo, También, la también autoobservación. escuchar, mirar en la televisión. Oh, peor todavía. Peor todavía, ¿no? Sí. Lo peor, maestro, dice que cuando nosotros estamos comiendo, que no estamos pensando mucho, en la televisión hay noticias malas, esta llega todavía más rápida. Así Porque es. si no ponemos atención, todavía es peor. Así es. Así es. He tenido mucho gusto de transmitirles la enseñanza de esta noche y no se olviden que la práctica es lo que hace al maestro. Las creencias no sirven para nada. Fe sin obras, sin prácticas, es fe muerta. Muchas gracias, paz y merencia.